Creo que uno de los versículos más famosos del mundo, si no el más famoso, es Juan 3:16. Vamos a decirlo a coro. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow, muy bien. No sé si alguno de ustedes ha notado que este versículo súper famoso contiene una verdad muy profunda acerca de la sustitución. Piénsalo por un momento. ¿Qué hay aquí en este versículo? Hay un mundo lleno de personas que se están, ¿qué? Perdiendo. Un mundo lleno de personas que están perdidas y que Dios los amó tanto que ¿qué hizo? Que dio en su lugar a su Hijo unigénito, que significa engendrado eternamente de Dios. ¿Para qué Dios dio a su Hijo? Bueno, eso lo dicen los versículos 14 y 15 de Juan 3. Y como Moisés levantó en el desierto la serpiente, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree en él tenga en él vida eterna. El Hijo unigénito de Dios tenía que ser ¿qué? Levantado en un madero para que el mundo sea salvo. ¿Ves la sustitución? Quizás a ti te ha tocado ser sustituto. ¿Cuántos han sido sustituto de algo alguna vez? Quizás tú eres de un equipo de soccer o de fútbol y te meten a sustituir a alguien que se lesionó. O quizás tú eres un maestro o aspirante y te ponen ahí y te llaman para que sustituya a un maestro. Tú te encuentras con un gran lío en el aula, ¿verdad? O quizás uno de tus compañeros de trabajo no pudo ir y te llaman, mira, tú puedes sustituir a fulano. Todas esas situaciones son fáciles de ser sustituto. Pero venir a ser sustituto de alguien que tiene una sentencia de muerte, no creo que sea algo que tú quisieras hacer. Mira, fulano lo van a matar, ¿te quieres sentar tú en la silla? No, ¿verdad que no? Y eso es precisamente lo que Dios hizo con su Hijo al enviarlo como sustituto de aquellos que teníamos una sentencia de muerte para que Él muriera en nuestro lugar y nosotros pudiéramos salir salvos. Eso es increíble, ¿verdad que sí? Eso es increíble. Y eso que yo acabo de decir se llama la doctrina de la sustitución penal. Añádele eso a tu lista de palabritas domingueras. ¿Cómo se llama? La doctrina de la sustitución penal. Es una sustitución y es penal porque había una pena sobre ti que Él tuvo que cargar. Y es una de las doctrinas, hermanos, más debatidas en el cristianismo. De hecho, es una de las doctrinas que hacen la gran separación entre el cristianismo y el judaísmo moderno. Es una de las doctrinas que nos separa del judaísmo moderno. Ahora, la pregunta es, ¿esto es un invento de los cristianos? ¿Es un invento del Nuevo Testamento? ¿O la Biblia enseña esto desde el principio? Para responder esa pregunta, yo quiero guiarte a leer conmigo el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos del 1 al 13. No sé si se han fijado que los pastores hemos estado predicando desde el Antiguo Testamento y estamos trayendo todas estas doctrinas fundamentales, no desde el Nuevo Testamento solamente, sino desde el inicio, desde donde iniciaron, donde comenzaron. Así que yo quiero que tú puedas leer conmigo en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Dice así la palabra de Dios. En la tierra de Egipto el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, este mes será para ustedes el principio de los meses será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividirán en ustedes el cordero. Versículo 5, atención, el cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre, atención, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas.
No dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán, ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano. Lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y dice, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios sobre todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. Mira el versículo 13. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y quiero añadir el versículo 14 solo como información. Y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Aquí Dios está instituyendo la fiesta de la Pascua. Es una de las celebraciones más importantes para Israel porque marcó el inicio de esta nación en la libertad de Egipto. Esta celebración llega 650 años aproximadamente después de que Dios hizo un pacto con Abraham. El pueblo de Israel, que originalmente entró en Egipto, eran como 70 personas bajo la protección de José. Y durante estos 430 años en Egipto habían crecido a millones de personas. Con el tiempo, después de la muerte de José, surgió un faraón que vio a los israelitas como una amenaza y los sometió a esclavitud. Después de años de sufrimiento, el pueblo clamó a Dios, quien cumplió su promesa al enviarle un libertador. ¿Cómo se llamó ese libertador? Moisés. Pero todo esto había sido anticipado por Dios. Dios se lo había dicho a Abraham y le advirtió que sus descendientes serían oprimidos durante 400 años, pero que serían luego liberados con grandes riquezas. Génesis 15:13. El momento entonces de ese juicio para Egipto había llegado. Tras 9 plagas devastadoras en Egipto, el faraón seguía resistiéndose a liberar al pueblo. Entonces Dios se prepara para el golpe final. Traería juicio sobre Egipto, los opresores, y traería liberación definitiva a su pueblo. Ese es el contexto. Ahora yo quiero que nosotros veamos este pasaje bajo 3 encabezados. El primero de ellos, la necesidad de un sustituto, que está en los versículos del 1 al 4. Hay algo diferente en esta 10ª plaga, si te has fijado, con relación a las demás. En las 9 plagas anteriores, los israelitas no tuvieron que hacer nada. A ellos no se les dio ninguna instrucción de nada. Y Dios protegió sus casas en la tierra de Gosén. ¿Por qué ahora, en esta última plaga, Dios les da instrucciones tan claras como están en los versículos 3 y 4? Mira el énfasis. Cada uno tomará para sí un cordero para cada casa. Cuando nosotros leemos el resto del relato, vemos que ahora en esta oportunidad Dios iba a pasar por todo el territorio de Egipto. Oiga bien, iba a incluir a los israelitas, porque en las 9 plagas anteriores ellos no sufrieron. Pero en esta 10ª plaga, Dios no iba a hacer una excepción. El destructor iba a pasar también por la tierra de Gosén. Ni la mosca, ni los mosquitos, ni las úlceras, ni nada de eso había pasado antes. Pero ahora Dios iba a pasar por toda la tierra de Egipto y solo aquellos que habían sacrificado el cordero y que habían teñido el marco de la puerta con sangre serían liberados. Y tú no te preguntas ¿por qué? ¿Por qué si las 9 plagas anteriores no lo habían tocado? ¿Por qué esta última plaga ellos tenían que hacer algo? Tenían que sacrificar un cordero, tenían que marcar toda la puerta con la sangre. Es fácil entender por qué Dios estaba trayendo juicio sobre los egipcios, ¿sí o no? ¿Qué eran ellos? Los malos de la película. Eran opresores, tenían al pueblo de Dios cautivo por unos cientos de años y además este hombre no lo dejaba ir, el faraón.
Así que nosotros diríamos, ellos son lo malo. Está bien que Dios los destruya. Pero ¿por qué el pueblo de Dios también estaba en peligro de sufrir la plaga? ¿Por qué? Porque ellos, los israelitas, al igual que los egipcios, estaban manchados por el pecado y también habían ofendido a Dios. ¿Usted cree que no? Lea el resto del Pentateuco. Dios no estaba rescatando a Israel de Egipto porque ellos fueran buenos, porque ellos fueran inocentes, porque ellos eran los buenos de la película. Para nada. Lo que nosotros vemos más adelante es que muchos de los israelitas eran idólatras, eran incrédulos, eran quejumbrosos, fornicarios, mentirosos, egoístas, envidiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Los israelitas también. Dios los estaba rescatando. ¿Por qué cosa? Porque Él había hecho un pacto. Y el pastor Rafael nos enseñaba de eso. Con Abraham y su descendencia de bendecir a todas las familias de la tierra. Pero los israelitas, y aquí está la respuesta, debían entender la realidad de su condición espiritual ante Dios. Entonces nosotros no somos mejores que los egipcios. No. Las primeras 9 plagas no habían traído muerte a personas. Eran plagas básicamente que habían afectado, ¿qué cosas? Cosas materiales, ¿verdad que sí? Pero esta última plaga, la muerte del primogénito, iba a acabar con la vida del primogénito de cada familia. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué? ¿Cuál es la respuesta? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Dios le dijo a Adán y Eva que si desobedecían comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué pasaría con ellos? Morirían. Pero aquí no solo hay egipcios pecadores, sino que también hay israelitas pecadores. Y todos merecen la misma sentencia de muerte. Dios no hubiera desechado a los egipcios. ¿Qué usted piensa? Si los egipcios hubieran visto la maravilla de Dios y dicen, Yahvé es Dios, nosotros nos queremos convertir ahora mismo, y se hubieran arrepentido como hicieron los ninivitas, ¿usted cree que Dios lo hubiera rechazado? Desde luego que no. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Que ellos hicieron que se endurecieron. ¿Cómo iba Dios? Y esta es la pregunta que yo quiero que tú pienses. ¿Cómo iba Dios a liberar a los primogénitos israelitas de la muerte, siendo que también ellos eran pecadores como los egipcios? ¿Cómo lo iba a hacer? La respuesta, por pura gracia. Los iba a liberar por pura gracia. Ahora, imagínate, para entender este concepto, imagínate que tú estás en un restaurante caro con un grupo de amigos y van a dividir la cuenta. Y al momento de dividir la cuenta, tú haces así, mete la mano. Yo dejé mi cartera. Y tú estás así pensando, ¿qué yo voy a hacer ahora? Y la cuenta dio como 2,500 pesos. Y tú estás pensando, ¿cómo voy a resolver? El amigo tuyo que está a tu lado se da cuenta, se le quedó la cartera al hombre. Y dice, yo pago la de Diony. Tú dices, uff. Todo el mundo tuvo que pagar su cuenta y tú no tuviste que pagar la tuya, aunque la debías. Eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Otra persona sustituye la deuda tuya. Tú puedes pensar, eso no es justo, pastor. Depende. Eso no es justo, pero depende. Y más adelante lo vamos a mirar. Dios, el Dios ofendido, es el mismo que provee una vía de escape a su pueblo. Un animal inocente, el cual sería el sacrificio en lugar del primogénito. Dios no tenía que hacerlo. ¿Ustedes creen que Dios estaba obligado a proveerle esa salida a Israel? No, pero lo hizo porque Él es un Dios no solo justo, sino también amoroso. Dios es un Dios justo, pero es un Dios misericordioso. Hermano, nuestro pecado nos separa de Dios, nuestro Creador. Así como separó a Adán y Eva de Dios. ¿Qué pasó con ellos cuando pecaron? Que fueron sacados del huerto del Edén. Y en palabras parafraseadas de John Stott, hay en Dios una intolerancia santa con el pecado. Ya sea la idolatría,
ya sea la injusticia, la inmoralidad. Todos estos pecados actúan como un estímulo que desencadena en Dios una reacción de indignación y de enojo. Dios jamás se aira sin razón. Solo el pecado lo provoca. Y tiene que ser así. ¿Por qué? Porque Él tiene que ser Dios. Y para ser Dios, Él tiene que ser santo. Si Dios fuera indiferente al pecado, no puede ser Dios. Ahora quizás alguien aquí diría, pero ¿por qué Dios no deja a la gente hacer lo que Él quiera? ¿No sería mejor que Dios dejara que todo el mundo haga lo que quiera? Un Dios deísta que creó y soltó a todo el mundo. Dios no debería meterse con nadie. Que cada gente haga lo que quiera. La verdad es que tú y yo pudiéramos ignorar el pecado y seguir viviendo, pero Dios no. Por una sencilla razón. A ver, piensa, ¿por qué Dios no puede ignorar el pecado? Porque Él es el creador y Él es santo. Él es santo. El ser humano es pecador desde su concepción y también porque peca. La Biblia dice que todos han pecado y que no alcanzan la gloria de Dios. Que no hay justo ni en uno. Que no hay quien haga lo bueno. Que no hay ni siquiera uno. Egipcios, israelitas, dominicanos, son todos pecadores. No hay justo ni en uno. Y quizás alguien aquí esté pensando, pero yo no soy tan malo como ciertas personas. ¿Has pensado así alguna vez? Yo no soy tan malo como fulano. Yo no soy un asesino, un violador, un ladrón. Adán y Eva tampoco. ¿Tú has pensado en eso? ¿Cuál fue el pecado que cometieron Adán y Eva? ¿Asesinar? ¿Violar? No, ellos nunca se metieron en la finca de nadie a robarle los mangos. Adán y Eva se rebelaron contra Dios y le desobedecieron. Y es lo que tú y yo hemos hecho. Hemos agraviado a Dios y no tenemos cómo pagar la ofensa. Solo nos corresponde la muerte. Oh hermano, pero Dios no nos ha dejado sin remedio. Yo sé que lo que estoy diciendo se oye fuerte, pero yo quiero causar ese peso en tu vida ahora para que tú entiendas lo que sigue. Dios no nos ha dejado sin remedio. Dios quiere que tú y yo reconozcamos que hemos roto la ley de Dios y que hemos vivido bajo nuestras propias reglas y que por eso merecemos la muerte. Ese es el primer paso para aceptar al sustituto. Ese es el primer paso para aceptar ese cordero que Dios ha provisto. Y al aceptar ese sacrificio, tú puedes ser librado de la condenación. Y hermano y hermana que estás en Cristo hoy, qué privilegio es para nosotros haber sido hallados por la gracia de Dios, ¿sí o no? Porque ¿cuál es la realidad? Que nosotros somos igual de pecadores que todo el mundo. Hay alguien que puede decir aquí, Dios me salvó porque yo estaba tan cerca de ser salvo, lo que me faltaba era un empujoncito así. No, tú y yo estábamos lejos, estábamos perdidos y Él nos alcanzó. Él nos ha dado un sustituto y nos libró de la condenación de la muerte. Nos ha sacado de la esclavitud del pecado como a Israel de Egipto y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Y cómo no habremos de adorarle? ¿Cómo no habremos de exaltarle? ¿Cómo no habremos de vivir para su gloria cada día de nuestra vida? Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Dios provee al Cordero como sustituto. Dios provee al Cordero como sustituto. Mire rápidamente conmigo los versículos 5 al 11 de Éxodo 12. El Cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de las cabras y lo guardarán hasta el día 14 del mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Comerán la carne esa misma noche asada al fuego y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado
al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán de él nada para mañana, sino lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán, ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano. O sea, listos para salir rápido en la liberación de Dios. Y dice el profeta, es la Pascua del Señor. Ahora, el tema del sacrificio sustituto, el tema del cordero no es nuevo. Aquí, estamos viéndolo en Éxodo 12, pero no es nuevo. ¿Cuándo lo vimos? A memoria. Lo vimos cuando Dios vistió a Adán y Eva con pieles de animales y obviamente tuvo que sacrificar a los animales. Lo vimos cuando Abel dice que ofreció la primicia de sus ovejas a Dios en sacrificio y lo hizo por la fe. Lo vimos cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, su hijo, en obediencia a Dios, y antes de que lo matara, el Señor lo interrumpió y proveyó un carnero. Un carnero es un cordero adulto, el cual sustituyó a Isaac. Pero aquí en Éxodo 12 es la primera vez que vemos a Dios ordenando tomar un cordero como sacrificio sustituto para librar a su pueblo de la muerte. Es la primera vez que Dios lo está ordenando. Dios está instituyendo una ceremonia que los israelitas iban a repetir cada año. Y una de las cosas que caracterizan las ceremonias, ¿qué es? La simbología. Piensa, por ejemplo, en una boda. El vestido blanco, el desfile, los anillos, las arras, alguna gente le ponen velas, etc. Todo esto está matizado por símbolos. ¿Por qué? Porque los símbolos enseñan. ¿Por qué Dios instituye esta fiesta? Porque Dios quiere enseñar algo. Esta ceremonia de la Pascua, que sería el inicio del año para ellos, tenía muchos símbolos y apuntaba a una realidad que venía después. Piense, por ejemplo, en las cualidades del cordero, del sustituto. Dice que era un cordero macho sin defecto de 1 año. El cordero era por lo general un animal como manso. El hecho de que era macho apuntaba a que iba a ser el descendiente de la mujer que vencería a la serpiente. Debía ser sin defecto, por cuanto iba a ser una ofrenda sustituta agradable al Señor. No podía tener ningún defecto. El que fuera de 1 año habla de un cordero joven, pero que ya había crecido y estaba en pleno vigor. Ahora piensa en esto. Todos estos símbolos apuntan al verdadero Cordero de Dios, quien sería nuestro sustituto. ¿Quién era? Mira lo que dice Juan el Bautista. Juan capítulo 1, versículo 9. Cuando él vio que Jesús venía hacia él, el día que Cristo fue a bautizarse, él dijo, ¿qué fue lo que él dijo? Ahí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿De dónde Juan sacó esta palabra del Cordero de Dios? De Éxodo 12. Pablo también declara que Cristo es nuestra Pascua. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Hermano, Cristo cumplía con toda la simbología del Cordero Pascual, especialmente en su carácter moral, sin mancha. Mira lo que dice 1 Pedro capítulo 2, verso 22. Él era un cordero sin mancha, dice Pedro, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Pero también lo dice el libro de Hebreos capítulo 4, verso 15. Tentado en todo, él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y aún Pilato, hermano, cuando Pilato le tocó juzgar a Jesús, ¿qué dijo él? No veo en él ninguna culpa. En segundo lugar, el profeta Isaías habló de aquel siervo sufriente. Lo que han leído Isaías 52, 53, saben que Dios, y también Isaías 40 y 42, saben que Dios había presentado esta imagen del siervo, mi siervo, a quien Dios estaba entregando como nuestro sustituto para llevar nuestro pecado y nuestra culpa. Mira conmigo Isaías 53, por favor, a partir del versículo 4. Isaías 53, a partir del versículo 4. Dice así: ciertamente
yo quiero que tú le pongas atención al lenguaje sustituto que hay aquí. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Es decir, nosotros pensamos, Él está así porque se lo buscó. Pero mira el versículo 5, el lenguaje sustitutivo. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó ¿sobre quién? Sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Y entre paréntesis, merecíamos el castigo. ¿Pero qué hizo Dios? Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero es llevado al matadero, y como oveja que antes de sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. ¿Ves aquí el lenguaje sustituto? En lugar de yo ser herido y castigado, Él fue herido, Él fue molido, Él fue castigado. Y el versículo 6 dice que nosotros fuimos quienes nos apartamos, pero Dios hizo que cayera sobre Él la iniquidad de nuestro apartamiento. No quiere decir que Él hizo pecado, sino que Él llevó sobre sí las consecuencias. Cuando dice que Él cargó nuestro pecado, no era que Jesús tenía los pecados de nosotros aquí en su seno. Es que Él cargó las consecuencias de nuestro pecado delante de Dios. Y todo esto Él sufrió como un cordero manso y no abrió su boca. Pero mira, hay muchísimo más. Versículo 8. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes? ¿Por qué? ¿Por qué fue matado? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Versículo 9, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Aquí habla de la perfección del Cordero. Verso 10, pero quiso el Señor, ¿qué fue lo que quiso el Señor? Versículo 10, no sé si me están siguiendo ahí en la pantalla. Versículo 10, quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda ¿de qué? De expiación. ¿Usted está entendiendo eso? Yo sé que es un lenguaje pesado, muy teológico, pero eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús aquí? El Padre, que es el que da el sustituto, Él está quebrantando a su siervo, sometiéndolo a padecimiento. Dice que cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia. Mírenla aquí, la descendencia de Él. Mira el versículo 11. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Wow. Ahora, queda en tu mente una sensación como que de esto no es justo. Alguna gente dice, eso no es justo. ¿Desde cuándo es justo agarrar a otra persona y cargarle con todo? Y yo tengo un argumento para responderte. Si tú me ofendes a mí, trata de seguirme en este argumento. Si tú me ofendes a mí, y tú me ofendes a mí, yo no voy a encontrar satisfacción en que otra persona lleve tu ofensa. Yo no voy a encontrar satisfacción. Entonces tú me ofendiste y entonces tú vienes de repente y me traes a tu hermana y me dices, mira, ella te va a pagar por mí. O ella va a llevar mi ofensa. No, porque ella no me ofendió. Ella te va a pedir perdón por mí. No, pero ella no me ofendió. Fuiste tú. Pero eso no es lo que está pasando aquí. Mira lo que está pasando aquí. Tú me ofendes a mí y el ofendido soy yo y yo decido cómo yo quiero ser resarcido. Eso es lo que está pasando aquí. Por eso la cruz no es una injusticia. ¿Sabes por qué la cruz no es una injusticia? Porque no hay un padre odioso agarrando a su hijo que no quiere ir a la cruz y le está diciendo, vaya a la cruz. No, aquí hay un Dios trino
que desde la eternidad planeó esto. Aquí hay un hijo que está diciendo, Padre, yo quiero ir. Y aquí hay un padre que está diciendo, yo te quiero entregar. Cuando Cristo va a la cruz, Él no va forzado por el Padre. Él no va en contra de su voluntad. Él dice, hacer tu voluntad me ha agradado y tu verdad está en medio de mi corazón. Él no está lamentándose porque Él es el Cordero sustituto. No, Él se encarnó precisamente para eso. Padre e Hijo, cuando dice que Dios lo quiso quebrantar, míralo en función de la Trinidad. Aquí está la Trinidad de Dios. El ofendido está resolviendo la forma en que él quiere ser resarcido. Por eso cuando tú ves que alguien comete una falta contra otro, legal, si el ofendido no presenta ninguna querella, ¿qué pasa con la ofensa? Los abogados que hay aquí, que hay como 300 abogados en esta iglesia. ¿Qué pasa si tú cometes una falta contra mí, que no es una falta contra la sociedad, y yo decido, mira, yo no voy a presentar? ¿Qué hace el caso? Se cae. En este caso, Dios no va a soltar, porque Dios no es como nosotros, que realmente eso. No, Dios va a hacer que se cumpla toda justicia, pero ¿cómo lo va a hacer? Él se ofrece a sí mismo para que la culpa caiga sobre Él. Y no es injusto, porque al final Él es el ofendido y Él es el que decide cómo quiere ser resarcido. ¿Te das cuenta? No veas a Cristo como un personaje separado de Dios, que fue el pobrecito culpable, o más bien fue el pobrecito el que se tomó como chivo expiatorio. No, Cristo fue el Dios eterno que te creó a ti y que dijo, yo voy a ir por ellos. Y yo voy a sufrir lo que le correspondía a ellos para ser su sustituto. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, la sangre del sustituto. ¿Cuál fue el medio que el sustituto usó para lograr esta obra? La sangre del sustituto. Está en los versículos 12 y 13. En el versículo 7 nos dice que los israelitas, después de sacrificar el cordero, debían tomar parte de la sangre y ponerla en todo el marco de la puerta de la casa. Pero en los versículos 12 y 13 es que se nos dice, que se nos explica lo que significa. Mira conmigo los versículos 12 y 13. Porque en esa misma noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Mira qué interesante esto. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Es un elemento clave también en la obra de Cristo, en la obra de victoria sobre el pecado. Pero aquí estamos hablando de la parte de su sustitución. Yo, el Señor, la sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Esa noche, Dios iba a pasar en juicio. Y cuando Él viera la sangre, ¿qué iba a pasar cuando Dios viera la sangre en el marco de la puerta? Dice que pasaría de largo y no traería muerte a esa casa. Y eso es lo que significa la Pascua. Pasar de largo o pasar por encima. En inglés le dicen Passover. El Passover. Y esto nos lleva a explicar, hermanos, dos palabras teológicas, la palabra dominguera que yo le dije, que son clave para entender los efectos del sacrificio de Cristo. Dos palabras que son clave para entender los efectos del sacrificio de Cristo. La primera de ellas es expiación y la segunda, propiciación. Anótela ahí si quiere. Expiación y propiciación. Expiar significa purificar algo a través de un sacrificio. Los sacrificios simbólicamente servían para limpiar el pecado, cubrir la falta, y esto se hacía a través del derramamiento de sangre. Esa es la expiación. ¿Qué es lo que hace la expiación? Purificar. Podemos decir que la palabra expiación es sinónimo de purificación, pero siempre tiene que intervenir un sacrificio. ¿Okay? Esa es la primera palabra. Segunda palabra, propiciación. ¿Qué es propiciar? Propiciar es aplacar la ira de alguien trayendo satisfacción a través de un sacrificio. Otra vez,
aplacar la ira de alguien trayendo satisfacción a través de un sacrificio. Y las dos cosas suceden en el sacrificio. El libro de Levítico, y vayan conmigo, o sea, aguántenme un momentico para explicar esto. El libro de Levítico, cuando los israelitas ofrecían sacrificio por el pecado, dice que llevaban un animal sin defecto al sacerdote. Imagínense la escena. Yo pequé, yo tomo este animal y yo lo llevo donde el sacerdote y yo, el pecador, tocaba, dice que colocaba sus manos sobre el animal en símbolo de que el animal lo representaba en la muerte. Y luego el sacerdote tomaba el animal que yo llevaba y derramando su sangre en el altar de bronce, tomaba una parte de la sangre y la llevaba al lugar santísimo y la rociaba adentro en un lugar donde estaba el arca del pacto, que era la tapa, y esa tapa se llama propiciatorio. ¿Se le suena algo que yo acabo de decir? Propiciación. El sacerdote tomaba parte de la sangre, la llevaba a la presencia de Dios y en el arca del pacto rociaba en la tapa que se llama propiciatorio. Y dice la escritura que finalmente el animal era quemado como ofrenda agradable a Dios y con esto la persona quedaba expiada, es decir, purificada de sus pecados. ¿Y cómo quedaba Dios? Propiciado. ¿Ve? La persona quedaba expiada y Dios quedaba propiciado, es decir, Dios quedaba satisfecho y la persona quedaba limpia. Pero quizás alguien se pregunte, ¿y por qué la sangre? ¿Te has preguntado tú, por qué sangre? Porque a nosotros no nos gusta hablar de sangre hoy día, ¿verdad que no? No nos gusta hablar de sangre. ¿Qué cualidad tiene la sangre para ser usada para expiación y propiciación? Mira este versículo conmigo, Levítico 17:11. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas. Porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. ¿Qué es lo que está diciendo el escritor ahí? Que la sangre es la vida. Está claro ahora, ¿verdad? Wow, ya todo lo entendemos perfectamente. Si la sangre es la vida, cuando se derramaba la sangre, ¿qué se estaba derramando? La vida. Y como la paga del pecado es muerte, el pecado estaba siendo pagado por la sangre del sustituto. Uf. Me botó humo la cabeza. Hermanos, cuando Dios pasó por los hogares israelitas la noche de la Pascua y vio la sangre en la puerta, Él supo que en ese hogar se había sacrificado un cordero y pasó de largo. Es Dios quien provee el medio simbólico para poder perdonar los pecados pasados. Hasta que viniera ¿quién? Todo eso que nosotros estamos viendo y que yo sé que por eso es que mucha gente no le gusta leer el Pentateuco, porque se enredan en todos los sacrificios. Y Levítico, cuando se meten ahí en el Levítico, llevaban su plan de lectura nítido, llegaron al Levítico, ¡puf! Se cayó, se acabó el plan de lectura. ¿A quién le ha pasado algo así? Sí, yo sé que algunos... Pero amados, Dios proveyó estos símbolos de una forma temporal. Porque estos símbolos enseñan. ¿Y qué hacen estos símbolos? Te llevan hacia adelante y te están diciendo, hay algo más allá, porque no pueden ser estos símbolos. David decía, no hombre, tú no quieres sacrificio que yo te daría. Tú no quieres holocausto. Los sacrificios del Señor son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no lo desecharás tú, oh Dios. Dios los dio como una forma hasta que viniera el Cordero verdadero. Yo les dije a ustedes que esta doctrina era una de las grandes diferencias que los cristianos tenemos con el judaísmo moderno. Permítanme hacer un poco de apologética aquí. La religión judía del Antiguo Testamento creía completamente en la necesidad de un sustituto. Ellos practicaban esto. Pero después de que el segundo templo fue destruido,
en Jerusalén, el judaísmo moderno eliminó de su teología la necesidad del sacrificio de un sustituto. Así mismo como usted lo oye. Los judíos de hoy creen que pueden tener acceso directo a Dios sin un sustituto que expíe sus pecados, solo con el acto del arrepentimiento y la oración. Es decir, ellos oran, piden perdón, pero no tienen en quién echar su pecado. Ellos dicen que no, que realmente a Dios eso ya no le importa. Lo importante es que tú te arrepientas. En otras palabras, ¿ustedes conocen el Yom Kippur? ¿Han oído hablar del Yom Kippur? La palabra Yom es la palabra hebrea para día y Kippur es la palabra hebrea para purificar o cubrir. Es del día de la expiación, el Yom Kippur. Es la fiesta más famosa en Israel. ¿Qué hacen ese día los israelitas? Oran y confiesan su pecado del año pasado. Y ellos creen que al hacer eso ya no necesitan un sacrificio expiatorio. Y tampoco necesitan la esperanza futura de un redentor. Por eso los judíos no aceptan a Cristo. Y cuando tú le dices, Él lava tus pecados, y ellos te dicen, no, solamente hay que arrepentirse y Dios perdona. ¿En base a quién? En base al amor de Dios. ¿Y qué se hace con tus pecados? No, Dios lo olvida. Es decir, en otra palabra, ellos dicen que la oración, el arrepentimiento y las buenas obras tienen un poder redentor. Un poder expiatorio. Como si fueran suficientes para que el pecado sea cubierto. Yo le voy a hacer una ilustración. Imagínense que un criminal que está siendo juzgado y que es culpable, vaya donde el juez y le diga, ay, señor juez, yo le ruego que me perdone. Está orando, ¿verdad? Está pidiendo. Yo reconozco que hice lo malo, estoy arrepentido y de verdad no lo volveré a hacer. Yo voy a hacer cosas buenas de ahora en adelante. Está buena esa actitud, ¿verdad que sí? Pero por encomiable que sea, ¿sería eso suficiente para satisfacer la justicia? Si el juez lo deja libre, ¿sería este juez justo si decide perdonar el crimen y dejar a la persona en libertad? ¿Qué usted piensa? Bueno, así piensan los judíos hoy. Nadie necesita pagar por mis pecados, porque Dios básicamente lo deja pasar. Este no es el Dios de la Biblia. Esto no es un Dios santo. Y por eso es que lamentablemente mientras ellos no acepten que necesitan un sustituto, seguirán en sus pecados por más que oren y por más que se arrepientan. Y yo conozco muchas personas que oran y se arrepienten y piden perdón a Dios, pero no tienen a Cristo en su corazón. No lo hacen basados en el sacrificio de Cristo. Y en ese sentido la Iglesia Católica Romana ha hecho un gran daño. Porque muchas personas de la comunidad dicen, ay, yo oro y me arrepiento. Y tú le preguntas, ¿en base a qué? No, porque Dios es bueno. Si tú no tienes un sustituto, ora todo lo que tú quieras, estás en tus pecados. Porque tú necesitas a alguien que lleve tu culpa. Tú dirás, ¿pero cómo se hace eso? Espérate que yo te voy a decir en un momentico. Cristo, hermanos, es el cumplimiento perfecto y cabal de todos esos sacrificios simbólicos. En realidad, la sangre de los animales no podían quitar efectivamente el pecado, aunque eran inocentes. ¿Por qué? Porque un animal no vale igual que una persona. Tú no puedes poner un animal en un lado de la balanza y otra persona en el otro lado de la balanza. No valen lo mismo. Dios lo dio hasta que se cumpliera el tiempo y Dios enviara a su Hijo. Él es el verdadero Cordero, el Cordero perfecto. Hermanos, los creyentes del Antiguo Testamento tenían que hacer todo esto en fe por la palabra de Dios. Todos fueron salvos por la fe, dice Hebreos 11. Y esa fe se expresaba en hacer estos sacrificios, no porque el sacrificio en sí los pudiera limpiar, sino porque Dios había dicho. ¿Y qué fe era esta? La fe que ellos ejercían era una fe futura. En otras palabras, ellos decían, yo estoy sacrificando este animal, pero es porque el Padre, Dios va a enviar a aquel de la simiente de la mujer que finalmente va a acabar con todo esto. Así que yo lo voy a hacer por fe, pero apuntando hacia adelante. Y usted se preguntará, entonces, ¿cómo fueron salvos y cómo recibían perdón los antiguos en el Antiguo Testamento? Igual que nosotros, a través de Cristo. Pero Cristo no había nacido, pastor. ¿Cómo usted dice eso?
Ellos eran salvos mirando al Cordero hacia adelante. Y tú y yo somos salvos mirando al Cordero hacia atrás. Wow. Esto es lo que Cristo ha hecho, hermanos. Fuera de aquí no hay salvación. La sangre era un símbolo de la esperanza venidera. Pero Cristo ha venido y ya todos estos símbolos tuvieron un perfecto cumplimiento en Él. Por eso nosotros no hacemos ninguno de esos tipos de sacrificios. Por cuanto Jesús es Dios, Él puede satisfacer perfectamente la demanda de Dios. Y por cuanto se hizo hombre, Él puede representar perfectamente a los hombres, derramando su sangre por ellos. De eso se trata la cruz de Cristo, de su sangre derramada. Oye lo que dice la Escritura. Ahora hemos sido justificados por su sangre. Romanos 5:9. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Efesios 1:7. Jesús, para santificar al pueblo mediante su sangre, padeció fuera de la puerta. Hebreos 13:12. Ustedes fueron redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Primera de Pedro 1:18 y 19. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. En definitiva, hermanos, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hebreos 9:22. El amor y la justicia de Dios lo requieren. El amor y la justicia de Dios lo requieren a fin de que podamos ser salvos de la muerte eterna. La señal de que tenemos un sustituto es la sangre de Cristo. Y la prueba de que su sangre fue aceptada por Dios es que Él se levantó de la tumba al tercer día. Como dice Spurgeon, el término la sangre del que algunos se apartan porque afecta su gran delicadeza, no dejaremos de usarlo. Quien quiera que se ofenda por ello, porque pone de manifiesto esa verdad fundamental que es el poder de Dios para la salvación. Vivimos bajo la marca de la sangre y nos regocijamos de que Jesús por nosotros derramó su alma hasta la muerte. Yo sé que este tema pudiera parecer un poco abstracto, pero es todo lo contrario. Todo lo contrario. La verdad es que tú puedes tener comunión con Dios hoy. Óyeme bien, hermano. Tú puedes experimentar su amor y su presencia. Tú puedes orar a Él. Tú puedes adorarle. Tú puedes cantar himnos y recibir sus bendiciones porque tienes a Cristo como sustituto. Tú puedes disfrutar del perdón de tus pecados, de paz con Dios y de la libertad de la culpa, porque tienes a Cristo como sustituto. Tú puedes vivir confiado y sin temor a lo que traiga el futuro, sabiendo que nada te apartará del amor de Cristo, que nada te arrebatará de su mano, porque tienes a Cristo como sustituto. Tú puedes estar seguro de que en medio de las pruebas y de las grandes aflicciones de la vida, Dios está contigo y nunca te dejará. ¿Sabes por qué? Porque tienes a Cristo como sustituto. Tú puedes estar confiado que cuando pases por el valle de sombra de muerte, Dios estará contigo, que cuando estés en el lecho de muerte, Dios estará a tu lado y que cuando pases a la vida eterna, te verás cara a cara con Él. ¿Sabes por qué? Porque tienes a Cristo como sustituto. Tú puedes estar seguro de que cuando suene la trompeta y se escuche la voz de arcángel y la voz de mando y los santos sean reunidos en la venida de Cristo, tú serás levantado porque tienes a Cristo como sustituto. Esa es la verdad de Dios. Pero ¿cómo puede alguien apropiarse de este sustituto? Quizás tú estás pensando, pastor, yo nunca había escuchado cosas así. ¿Cómo yo puedo tener a ese sustituto?
El sustituto es un regalo de Dios que tú tienes que recibir por medio de la fe y del arrepentimiento de tus pecados. Cristo dijo en Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que siendo Dios se hizo hombre, que vivió una vida perfecta sin pecado y que murió sacrificialmente para expiar tus pecados y para satisfacer la ira de Dios que tú has acumulado por tus pecados. Y así como cada miembro de las familias israelitas la noche de la Pascua comió la carne del cordero, tú tienes que poner tu confianza en Cristo de forma personal. Esto no es un asunto de familia. Mi mamá cree, yo soy salvo. Mi papá cree, yo soy salvo. No, cada niño que está aquí, cada joven que está aquí, tiene que comer del cordero de manera personal. No se hereda. Cada persona tiene que comer por la fe del cordero de Cristo. Comienza entonces reconociendo que eres digno de la ira de Dios por tus pecados. Ese es el primer paso. Señor, yo soy digno de la ira. Yo soy culpable. Entonces pídele al Señor Jesucristo que sea tu sustituto, que tome tu lugar y que te salve de la ira de Dios que pesa sobre ti. Cree que Él lo hará y entrégate a Él completamente. Y tú, hermano, si tú crees que este mensaje es digno de ser compartido, este mensaje del sustituto, sal ahí afuera y dile a todo el que puedas que Dios nos ha dado un sustituto.